Bienvenidos al taller de actores profesionales. Acompáñenos a descubrir quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores. Nacido en Sonora, nuestro invitado de hoy inició sus estudios actorales en el Núcleo de Estudios Teatrales, en el Foro de la Ribera, ingresando después a la Casa del Teatro. Su trabajo en cine comprende películas como En el aire, de Juan Carlos de Yaca, Bajo la sal, de Mario Muñoz, Un mundo maravilloso, de Luis Estrada, Hijas de su madre las Buenrostro, de Bussy Cortés, Atlético San Pancho, de Gustavo Loza, Hidalgo, de Antonio Serrano, y próximamente Razones del Corazón, de Arturo Ripstein, entre otras. En teatro ha participado en Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca, El contrapaso, de William Rowley, y True West, de Sam Shepard, por la cual mereció el premio al mejor actor por la Agrupación de Periodistas Teatrales y la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, las 3 dirigidas por José Caballero. Morir, dormir, soñar, de Consuelo Garrido y David Holguín. Bésame mucho, de Consuelo Garrido y Víctor Weinstock, ambas dirigidas por Lorena Maza. El cartero, de Antonio Escármeta, dirigida por Raúl Quintanilla, por la cual fue merecedor al premio Mejor Actor Joven de la Agrupación de Periodistas de Teatro y la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, por mencionar algunas. Participó también en los programas televisivos Si Dios me quita la vida, Bendita mentira, Mirada de mujer, Todo por amor, Las Aparicio y en la serie infantil Bisbirige. Como director, realizó el cortometraje Hugo contra el mar, el cual fue seleccionado a participar en festivales en Huesca, San Diego y Morelia. En TAP, demos la bienvenida a Plutarco Asa. Bienvenido, Plutarco, estás en tu casa. Gracias, Oscar, ¿cómo estás? Es un placer. Hola, ¿cómo están? Naciste en Sonora, creciste en Mazatlán y después vienes al Distrito Federal a estudiar actuación. Platícanos cómo fue todo eso. Pues mira, mi papá es de Navojoa, Sonora. La mitad de mi familia es de Sonora, la mitad es de Sinaloa. Mi padre es ingeniero agrónomo zootecnista. Entonces trabajaba criando gallinas para que den huevo. O sea, muy parecido a lo que yo me dedico, ¿no? Y bueno, yo nací cuando él trabajaba en Obregón, en la granja en Bachoco, y como a los 8 meses le dieron la oportunidad de tener su propia granja en Mazatlán, y nos mudamos. Entonces realmente yo me siento, pues crecí en Mazatlán, realmente. Más mazatleco, de alguna manera. Sí, pero por todas mis raíces en Sonora, porque me la pasé muchos veranos en Navojoa, siento como que soy sonoro-sinaloense. Y bueno, llegué a México para estudiar actuación. ¿Qué te motivó a venir a estudiar actuación, Plutarco? ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo había ya hecho teatro obviamente desde la primaria, que siempre, obviamente siendo norteños, de por sí, el latino es muy, el hombre. Casi siempre cuando hacían una obra de teatro, por ejemplo, siempre eran las mujeres las que decían, yo quiero, y ningún hombre, yo siempre el único, ¿no? Entonces era rarísimo, ¿no? Y ya empecé en secundaria a hacer algo un poquito más, con más forma, hice Carballidos, hice algunas cosas, y en la prepa del TEC, el TEC de Monterrey, tiene como un programa de teatro. Entonces yo me metí a la compañía de teatro, toda la prepa,
Y en cuanto pisé un escenario ya en forma y ya con una cierta, ya con dirección, con escenografía, dije, pues es que esto es lo que me gusta. No solo lo sé, sino que aparte siento que a lo mejor me puede ir bien en esto. Siento que tengo cierta facilidad, más que cuando... Mi papá es muy deportista, entonces yo jugué fútbol americano, jugué básquet, jugué tenis, jugué todos los deportes, béisbol. Y aunque no era malo, pero nunca sentí que tenía la facilidad. Y aquí sentí que si lo estudiaba podía funcionar. Entonces, un tío que era mi tío bohemio, que vivía aquí en el DF, le conté algunas por teléfono y me mandó en una carta, todavía no había mails y eso, me mandó un recorte que decía Núcleo de Estudios Teatrales, abren inscripciones en septiembre. Y con ese recorte y con mis maletas me vine para acá. Llegaste a la Ciudad de México. Yo te quiero preguntar, ¿recuerdas ese momento, ese instante preciso, Plutarco, donde sentiste que la decisión de ser actor era definitiva y completamente tuya? Tuve muy buena suerte que llegué a una gran escuela, el NET. Era junto con el CUT, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, eran las mejores escuelas que habían. Yo creo que a partir de que tomé mi primera clase, porque mi papá me dio pues obviamente no le encantó que me viniera para acá. Cuando habló conmigo me dijo, ok, pero haz una carrera de las de veras, ¿no? Entonces me inscribí en la Universidad de las Américas, a administración, y en la mañana fui a mi primera clase a administración, y en la tarde fui a mi primera clase de actuación con José Caballero. Y yo creo que ahí me di cuenta. Yo en cuanto me sentí tan feliz, sentí ¿Ya que no regresaste a la clase de administración? No, y con lo que te regresan de la inscripción, viví en lo que a mi papá se le pasaba el coraje. Entonces, yo dije, ¿para qué pierdo el tiempo? Esto es lo mío. Estudiaste en el NET, después en el Foro de la Ribera y luego en Casa del Teatro. ¿Quiénes fueron o qué fue lo que te atrajo a elegir esos ámbitos académicos? Bueno, la elección, como te conté ahorita, realmente, cuando yo vi en el pizarrón que habrían clases, Raúl Quintanilla, que habrían grupos, ¿no? Porque eran grupos que eran más o menos de 3 años. Raúl Quintanilla, José Caballero, Ludwig Margules, ¿no? Así que lo que yo leía, José Caballero me sonó que ese debe saber. Y así fue, tal cual. Y por eso entré con José Caballero. Y después hubo un problema en el NET y con la dueña, y todos los maestros empezaron a ir, cada quien fundó sus escuelas. Y José Caballero, como María Teresa Rivas, fundaron el Foro de la Ribera, que luego se volvió el Foro Teatro Contemporáneo. Después, y ahí, bueno, tuve grandes maestros como David Holguín, Lorena Maza, Miguel Alonso, que fueron José Luis Ibáñez. Y en el foro, algo pasó también otra vez, que José Caballero dejó de ser el director y entró Margules. Entonces fue muy bueno de repente el cambio, porque de repente llegó alguien que era completamente cortacabezas, ¿no? Que no tenía piedad. Entonces fue como llegar a otro nivel en el cual, ahora esto está más difícil. Entonces, en ese tiempo pude escoger algunos cursos de perfeccionamiento, entre ellos el con Maestro Mendoza, que fue muy importante, y con Tavira, que fue como el otro nivel. No de que uno sea mejor que el otro, sino que Tavira de repente lo que hace es una cuestión mucho más mística, filosófica. De repente, ya que ya entendiste cómo llegar a una emoción, de repente llegar a ver tu profesión, a magnificarla en el cosmos prácticamente, ¿no? Entonces eso me motivó muchísimo. Entonces todo se fue dando de alguna manera para que yo tuviera una formación bastante buena. ¿Con qué enseñanzas valiosas te quedaste, que hayas aprendido en ese entonces, que sigas utilizando actualmente? Hay algo que es difícil de explicar. Digo, hay cosas que son muy, muy sencillas, ¿no? La mística no te la enseña en ningún lado. Uh-huh. Y la mística teatral en particular. Esta cuestión casi de un recinto como si fuera una iglesia, como algo sacerdotal, ¿no? Algo que requiere... O sea, que si no haces lo que es necesario, casi vas a recibir un rayo en escena y te van a pulverizar. Claro. O sea, yo todavía cuando estoy en una obra en la que yo siento una función, en la que yo siento que no estoy conectado, que no estoy concentrado, que estoy pasándome un poco, escucho a Margules diciendo Mash, estás dando las nalgas al público, ¿no? Y no me lo puedo quitar. Es Pepe Grillo, ¿no? Y es Pepe Grillo. Y esas cuestiones, y de Caballero escucho otras, y eso es lo que sí es muy bueno, tener a tus maestros siempre ahí, diciéndote no. Entonces, ¿crees que es necesaria la preparación académica para ser actor? ¿Para qué, Plutarco? ¿De qué sirve?
pues así, en la práctica para regarla en privado, ¿no? Pues sí, o sea, realmente tienes 4 años para regarla entre tus compañeros, ¿no? O sea, tienes 4 años para experimentar y ahí explorar, que si tu relación con tu mamá, con tu papá, o sea, cosas muy íntimas que solamente puedes explorar ahí, porque tiene mucho de psicología nuestra profesión, tiene mucho de filosofía, pero tiene muchísimo de psicología y entonces a veces hay que estar en privado y con gente que tú conoces muy bien para empezar a conocerte. Y en el aula eso es muy importante y eso es muy Stanislavski, muy mendocino, ¿no? Es realmente empezar por ti, vamos para adentro, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál fue tu primer personaje en teatro? ¿En qué obra? ¿De qué autor? ¿Con qué director? Y si nos puedes platicar sobre esa experiencia. Así que pasan 5 años, que fue una obra que dirigió José Caballero, una obra profesional, pero el reparto éramos mi generación, ¿no? O sea, era como, no era la graduación, pero sí era una obra que estaban montando con nosotros. Dijeron José Caballero y David Holguín. Es surrealismo y obviamente yo tenía 19 años y yo no entendía nada de la obra. Yo decía, eso está muy raro, ¿no? ¿Por qué no escogen una que se entienda? Entonces, pues, a mis compañeros les parecía genial y fue una gran experiencia. Fue la primera vez de tener vestuario, escenografía. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero la dinámica de la creación de personaje en un rodaje es totalmente distinta a la del teatro. ¿Cuál fue tu debut cinematográfico y cuáles fueron los obstáculos que enfrentaste? Bueno, mi debut fue en un cortometraje con Pablo Gómez Sáenz que se llama Juegos Nocturnos, que fue producida por el IMCINE. Y bueno, ya en forma, yo hacía el contrapaso, que dije a José Caballero, y resulta que Juan Carlos de Yaca estaba haciendo el casting para En el Aire, que protagonizaba a Jiménez Cacho. Bueno, de hecho estaban entre otros par de actores y Jiménez Cacho, siempre y cuando Jiménez Cacho le encontraran a un joven Jiménez Cacho, ¿no? Entonces yo estaba haciendo el contrapaso y por casualidad fue a verla a Juan Carlos de Yaca con Pilar Mata y Pilar le dijo, por lo que sé, le dijo a Juan Carlos, ese. Entonces me llamaron a prueba de maquillaje y tal, y resulta que por lo menos en esa película éramos idénticos, ¿no? Entonces fue por ser el que más me parecía a él, fue mi primer personaje importante, porque era un protagónico. Y bueno, en cuestión de lenguaje, pues yo creo que en gran parte de mi primera etapa yo era muy, pues no quise decir ingenuo, pero era muy inconsciente. No me lo planteé siquiera. No pensé que fuera distinto. ¿Pero te diste cuenta inmediatamente que el lenguaje era distinto? Es que no pensé en la cámara. Ahorita ya tengo conciencia, ya sé. No pensé en la cámara. Observaba mucho, porque como tenía mucho tiempo para esperar, observaba mucho y de repente hasta Juan Carlos un día me dijo, te veo muy desconcentrado, te preocupas demasiado. Es que para mí era estar como aprendiendo todo. Todo nuevo. Sí, pero no lo aprendía con respecto a mi interpretación. Entonces para mí sí fue un shock cuando vi la película por primera vez porque no estaba nada consciente de lo que estaba haciendo. ¿Cuáles podrían ser las principales diferencias entre actuar en cine y actuar en teatro? Yo siento, y ahí difiero de muchos maestros que enseñan actuación para cine, que lo enseñan como algo distinto y algo mucho más técnico y estar pendiente todo el tiempo y de que si estás en close-up, bla, bla, bla. Yo siento que el 80%, o si no es que más, es el mismo trabajo. Porque pues, crear un personaje, eso es lo difícil. ¿Qué es lo que más destacas de tu compromiso con tu vocación como actor? Es decir, ¿a quién sirves principalmente, Plutarco? Yo siento que yo sí me sirvo a mí. O sea, aunque suene extraño. Yo no... estoy siempre muy consciente del público, estoy muy consciente de que obviamente, aparte de que es una industria, también tiene que ver un ping-pong y una catarsis y una anagnórisis. Pero yo sí, las decisiones, sobre todo los últimos años, yo siento que cada quien tiene la profesión que elige, aparte de para servir a los demás, es el camino que tú eliges para poder pasar esta vida y tratar de entender a lo mejor posible y crecer como ser humano. Muy bien. Bien, después de una breve pausa, Plutarco Asa nos va a platicar sobre la importancia de la disciplina en el rodaje. Quédense con nosotros. Bien, continuamos en el taller de actores profesionales con Plutarco Asa.
Plutarco, partiendo de que la actuación es una disciplina del arte, ¿cómo mantienes el ritmo de trabajo a pesar del cansancio físico o emocional y de situaciones que pasan en tu vida? ¿Te consideras un actor disciplinado? Me considero una persona no disciplinada desde que era chavito. Considero que la escuela y el trabajo en sí me han hecho una persona más disciplinada. Ahora, hay ciertas cosas que cuando las dejas ir, de repente la disciplina en general te hace estar en control de todo, ¿no? Decir, tengo que hacer esto y esto y esto para que esto, y le pongo, es como una prueba, un experimento de laboratorio, ¿no? Esto más esto, y tengo que hacerlo así, tiene que ser 2 gotas, no 3, porque si no va a explotar, Y entonces, y creo que normalmente funciona. Pero lo que digo es que yo sí siento que de repente echarle 3 gotitas en vez de 2 y jugártela que explote, ese riesgo, eso que yo sí tengo por naturaleza, que lo tuve que volver un poco, o sea, un mucho más contenido en cuestión del riesgo que voy tomando tanto en la vida como en mi profesión. A mí me ha servido para muchas cosas y me ha llevado a lugares que no me hubiera llevado si yo hubiera realmente cambiado completamente mi personalidad y mi carácter y me hubiera ido by the rules siempre. ¿Tienes claro de qué manera nutres tu disciplina? ¿Tienes estrategias? ¿Tienes métodos? A la hora de que tú te vuelves famoso, te vas alejando de la gente. Y la gente, o el ser humano, es el que tú estás interpretando. Entonces, entre más te alejas, más trabajo te cuesta conectar y más trabajo te cuesta entender ciertos personajes. Entonces llega un punto en que ya estás tan lejos y ya estás con tu chofer en tu carro y tal, y en tu pedestal, que es realmente prácticamente imposible poder conectar con la gente que estás interpretando. Yo lo que he aprendido hace un rato es empezar a yo desmarcarme de ese lugar donde me ponen ciertos proyectos que afortunadamente son muy exitosos, pero no dejarme poner donde esos proyectos te ponen, para yo poder mezclarme con la gente. Un ejemplo, yo no tengo carro hace 2 años y medio, ¿no? Y decidí no tener carro. ¿Por qué? Porque me gusta mezclarme en el Metrobús, porque me gusta caminar por las calles, porque me siento en contacto. Si no, ya me sentí, o sea, a lo mejor era un extremo, pero a mí, aparte que me choca el tráfico, y yo ir manejando y tal, las responsabilidades que eso tiene, siento que me alejaba, ¿no? Y ahora me puedo mezclar en el Metrobús y a veces ni siquiera saben que soy yo. ¿Por qué? Porque dicen, no, hombre, Plutarco Asa nunca en el Metrobús, ese güey se parece, ¿no? Toda madre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de no perder el contacto, porque si no, ahí pierdes una gran materia prima y una gran conexión. Lo otro, pues obviamente, hay que tener disciplina, hay que seguir viendo teatro, hay que seguir leyendo, hay que seguir viendo cine, hay que seguir conectado con la vida. No te puedes desconectar y decir, no, yo entonces ya no ves los trabajos de tus compañeros. Yo soy fanático de mis compañeros. Yo cada que puedo voy a ver a Bruno Bichir, a Juan Manuel Bernal, el trabajo de Demián Alcázar, de Jiménez Cacho, veo el de Chema Yaspic, veo el trabajo de mis compañeros, aprendo de lo que están haciendo. Entonces, no desconectarte. Y mientras más estés conectado, mejor vas a poder estar interpretando de una manera más veraz tus personajes, ¿no? ¿Qué películas en las que has participado, Plutarco, consideras más importantes para ti y por qué? En el aire, por ser la primera y por ser, por la manera en que dirige Juan Carlos Dillaca, que es realmente un director de actores, que en cine hay pocos. Bajo la sal porque es la primera vez que era de repente hacer una película tipo Cabo de Miedo, ¿no? Con Robert De Niro, tipo, o sea, ir a eso que no nos atrevemos a veces porque lo vemos como que no, eso lo pueden hacer ellos, pero aquí te cae que vas a ser Cabo de Miedo y ahí sí vas a ser un psicópata, ahí sí vas a ser. Y aquí de repente había como, vas a ser, ¿no? Como me pasa con Rain Man, ¿no? Así de, yo no pensé que estos personajes nos llegaran, ¿no? No pensé que estos retos nos llegaran. Y
pues bueno, pues mi película, lo que hice con Ripstein ahora. Realmente el tener un director tan riguroso que me recordó muchísimo a Margules, que me recordó mucho a estos directores necios, que te dicen, quiero esto, ¿no? O sea, Arturo me dijo, la primera toma que hicimos de una escena importante con Arcelia Ramírez, me dijo, estuvo bien, Asa, pero no quiero tus trucos de televisión. Me dijo, te quiero ver hecho mierda, ¿no? Y yo lo entendí, porque también trabajé con Margules y yo sabía que no quería ver a Plutarco Valdés Asa hecho mierda, quería ver al personaje realmente hecho mierda. Y dije, yo también quiero verlo hecho mierda y también quiero que me empujes hasta allá para yo, cuando la vea, sorprenderme y decir, ese tipo está hecho mierda, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Y realmente son como las experiencias las más logradas de las que obviamente, yo sí tengo una teoría que yo aprecio mucho mis malas películas. Yo aprecio mucho mis malas telenovelas. Yo aprecio ¿Por qué? mucho Porque mis malas obras. aprendes de ellas. Pues es donde más aprendes. O sea, es muy difícil hacer un mal texto. Es muy difícil trabajar con actores que no son actores. O sea, es muy fácil trabajar con Damián Alcázar. Claro. O sea, es facilísimo entrar en una ficción con Juan Manuel Bernal. O sea, es muy fácil. Pero trabajar en otras circunstancias o en una telenovela, eso es un reto. No sé si estés de acuerdo conmigo, Plutarco, pero muchas veces el trabajo del actor implica el acoger pensamientos, acciones, filosofías de un personaje que no precisamente el actor comparte. ¿Tienes algunos ejercicios que te ayuden al total entendimiento del personaje? A eso aspira uno. Y yo creo que en esta relación actor-persona, cada vez yo me he vuelto menos prejuicioso. Y yo como actor también, o sea, trato, en la medida de lo posible, de interpretar a mi personaje desde la visión del personaje misma. O sea, yo sí creo que el director dará la visión final, pero si yo interpreto a Hitler, por más que odie a Hitler, yo tengo que estar del lado de Hitler. Claro. ¿No? Porque Hitler estaba del lado de Hitler. No puedes enjuiciar tu personaje. Al contrario, yo tengo la razón. El que da el punto de vista final es el director, ¿no? y el autor. Pues a fin de cuentas sí hay un Plutarco que está hablando a través de un personaje. Trato de que sea lo menos posible, pero tarde o temprano va a llegar porque son mis ideas, mi corazón, mi punto de vista, mis experiencias que van a hacer que el personaje vaya un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, a diferencia de cómo lo hubiera interpretado otro. De todos los géneros dramáticos, ¿con cuál te sientes en mejor sintonía y en cuál sientes que tu potencial está mejor aprovechado, Plutarco, y por qué? No lo sé. A mí me gusta, algo que me gusta de cómo se ha desarrollado mi carrera es que realmente he probado todo. He sido conductor en Bispirige, por ejemplo, ¿no? Yo no quería ser un conductor de programa para niños, pero a fin de cuentas esa experiencia me refrescó todo y sobre todo me refrescó que yo venía de una formación Margules, Caballero, Tavira, en la cual todo es como, tiene mucho peso, ¿no? Y todo, o sea, ten cuidado con lo que haces, ¿no? Y de repente llegar a un programa en el que me ven niños y que me puedo animar a hacer lo que sea. Y que puedo jugar, que también actuar es jugar, ¿no? Creando un personaje. Creando un personaje, y dice que el investigador, y entonces, también se trata de esto, también se trata de relajarte y de jugar. Siento que yo me siento muy a gusto con respecto a la pregunta de que mi potencial se desarrolla siempre y cuando haga muchas cosas. Y por eso también dirigí televisión y dirigí cine con mi cortito. Y por eso también escribo. O sea, ¿pero qué escribes? Está muy malo, no importa. Yo quiero escribir, ¿no? Porque eso yo sé que me va a refrescar, eso me va a hacer entender mucho más mi profesión, que a fin de cuentas somos hacedores de ficciones. O sea, no eres actor ni director. O sea, uno se especializa en hacer ficción. Entonces, me gusta que haya la mayor parte de géneros posibles y la mayor parte de formatos posibles, ¿no? De todos los personajes que has interpretado, ¿con cuál crees que se haya explotado mejor tu potencial, Plutarco? Creo que True West ha sido de mis mejores trabajos, y aparte yo fui productor también ahí, y aparte intercambiamos Fabián Corres y yo los personajes, y todo el taller
que hemos hecho, Corres y yo, Román Walker, Angélica Aragón, Ofelia Murguía, que también estuvo ahí, dirigidos por José Caballero, que hemos hecho en 6 años, porque tenemos 6 años montándola, y cómo hemos ido cambiando todos, y cómo nos volvemos a enfrentar con estos cambios, y cómo la obra va cambiando al respecto, y cómo los 20 se nos han caído. Ese ha sido uno de los trabajos que mi potencial ha sido llevado al máximo. ¿Encuentras una relación entre persistencia y creatividad? Y si sí, ¿de qué manera se relaciona? Pues yo creo que creatividad tiene que ver con imaginación y sensibilidad, ¿no? Que es algo que tiene que tener el actor, obviamente. Pero lo otro es bien importante. O sea, la tenacidad, la persistencia. O sea, nos dijeron nuestros maestros cuando empezamos, es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Es una carrera larga. O sea, realmente nadie vamos a saber quién ganó el primer lugar del maratón hasta que cumplamos 70, 80 años, ¿no? O sea, realmente no es inmediato. Entonces hay que estar ahí. Y a veces es muy frustrante y ir a hacer audiciones y que te estén probando todo el tiempo es muy frustrante. Y los que están ahorita son los que, o sea, no necesariamente los más talentosos ni los más creativos. Tiene mucho que ver con la tenacidad y con la persistencia. A eso voy. Desde tu punto de vista, Plutarco, ¿cuál es la diferencia entre fama y éxito? ¿Y cuál ha sido tu búsqueda como actor? Yo creo que la diferencia es más bien entre fama y prestigio. Yo creo que lo que buscamos, o lo que yo busco, es prestigio. Y obviamente el prestigio tiene una notoriedad, y obviamente la gente te va a conocer, y la gente te va a pagar un boleto para ir a verte al teatro o al cine. La fama es simplemente del ser anónimo a que te conozcan, ¿no? Y el prestigio es algo que va trabajando poco a poco. Yo no pierdo cuál es mi motivación principal, que es yo quiero ser el mejor actor que puedo ser y seguir, y eso te va ganando prestigio, ¿no? Película a película, obra por obra. Y eso es lo que uno busca. Muy bien. Después de una breve pausa, le toca al público aquí presente conversar con Plutarco Asa. Sigan con nosotros. Bien, estamos de regreso en el taller de actores profesionales. Plutarco, le toca al público aquí presente conversar contigo. Te dejo unos minutos, pero regreso. ¿Va? Vale. Gracias, Oscar. Con permiso. ¿Cómo te divierte tu carrera? ¿Cómo me divierte? Pues elegí una de las carreras más divertidas que existen. Realmente es que mi carrera es muy parecida a los juegos de niños, con lo que jugábamos cuando estábamos niños, a ser astronauta, policía, etcétera. Realmente es una carrera en la cual te diviertes mucho, todo en escena y sobre todo creando y entrando a mundos distintos. Entonces, obviamente, creo que es, si no la más, es una de las carreras más divertidas que existen. ¿Realmente era tu meta desde un principio, tu gran sueño anhelado? Sí, siempre. Siempre fue. Desde que yo veía películas de Pedro Infante, de Tintán, desde que yo veía telenovelas, que es lo que me tocó ver, o sea, ver a Cuna de Lobos y ver a Alejandro Camacho y ver a Gonzalo Vega, ver a Héctor Bonilla, ver a Fernando Balzaretti, a Eduardo Palomo. Siempre supe que era lo que quería hacer. ¿En qué actor o actriz te inspiraste para ser actor? Pues en muchos, los que mencioné, ¿no? Obviamente, los mexicanos que digo, desde Pedro Infante, Tintán, Fernando Soler, hasta, claro, que yo veía en el cine, en televisión, hasta Héctor Bonilla, Pepe Alonso, Humberto Zurita. Y ¿cómo se llama? Y fuera de aquí, pues siempre he admirado mucho a Pacino. O sea, tuve la gran ventaja de que el mejor cine que se hizo, para mi gusto, si no de los mejores que se ha hecho en el mundo, el mejor que se ha hecho de los últimos 30 años fueron los 70s en el cine independiente americano, independiente entre comillas, ¿no? Y obviamente esos son los actores que yo admiro, o sea, De Niro, Pacino, Hackman, Hoffman, Robert Duvall. Esos son los actores con los que yo, ya que quería ser actor, que sabía que quería ser actor, los que yo empecé a ver y decir, yo quiero ser eso, quiero ser como ellos. Y pues, eso va cambiando con el tiempo y pues de repente aparecen Sean Penn y Robert Downey
y actores que realmente van saliendo y te van inspirando, ¿no? Sus trabajos. Bueno, yo quisiera saber qué emociones sientes y transmites al subirte a un escenario. Pues trato de sentir la emoción que está sintiendo el personaje, obviamente, en ese momento. Y trato de... Soy un actor que no me preocupo demasiado por la emoción. Siento que soy esa parte, desde que estaba en la escuela, se me ha hecho... Es de lo que menos se me ha dificultado. Entonces trato de ponerme en situación y ver qué sucede. Y a veces uno piensa que, no, aquí se me van a salir las lágrimas y de repente lo que sientes es una rabia muy grande. O sea, ese dolor que sientes se transforma en rabia en vez de transformarse en sentimiento, en lágrimas o lo que sea. Entonces, trato de que me sorprendan mis emociones. Entonces, no pienso demasiado en ellas, pero pues sí trato de que sean la emoción del personaje, ¿no? Gracias. A ti. Por favor, que si nos podría hablar de la película, de su personaje de la película de Atlético San Pancho. Atlético San Pancho es una película que yo quiero mucho, que me gustó mucho hacer, sobre todo porque tengo un hijo, entonces yo quería, aunque él estaba chiquito todavía, tenía 1 año, yo tenía la impresión de que después de que dejé Bisbirige, ya no estaba haciendo nada que mi hijo pudiera ver. Entonces para mí me emocionó mucho poder participar en una película que mi hijo cuando creciera pudiera ver. Simplemente me pusieron un coach y aprendí a jugar fútbol y a parecer que realmente era un futbolista profesional. Y fue una experiencia muy padre, porque aparte, pues otra vez trabajar con niños. Uno cuando actúa con niños, la mayor parte, aunque hay unos niños que ya están más viciados, no saben mentir. Entonces tú en escena realmente reaccionas de una manera mucho más natural y verdadera. Entonces para mí es muy padre trabajar con niños. Y los niños siempre te provocan, siempre hay algo que te hace reaccionar de manera natural. Entonces, sí fue un proyecto que yo quiero mucho y ahora me encanta que mi hijo lo vea y la tenga en DVD y la vea cada rato y poder haber hecho algo que él pueda ver, ¿no? Gracias. A ti. ¿Cómo conviertes en general la actuación en arte? Pues yo creo que tiene que ver con hacer algo tan verdadero, que viene tan de tu núcleo, de tu núcleo como ser humano, que eso es lo que uno intenta hacer para poder tener una obra creativa y algo que se pueda llamar arte por su unicidad, ¿no? Porque hay algo único en lo que estás haciendo que se vuelve una creación para siempre, ¿no? Uno sabe que El Toro Salvaje de Robert De Niro es una obra de arte. Es una obra de arte porque es algo que no habías visto antes, que es algo que tiene mucho que ver con él, no tiene que ver ni con Rocky, que la habías visto 2 años antes, ni con todas las demás películas de boxeadores, sino que hay algo que él hizo único e irrepetible. Y eso es lo que uno aspira siempre, a hacer creaciones únicas e irrepetibles que puedan aspirar a llamarse arte. Gracias. Nada. ¿Cómo crees tú que la actuación aporta a la sociedad? Yo creo que, como decía antes, el gran aporte es el arte de la ficción en general, no solamente la actuación, es espejearnos a todos, aplaudirnos en ese espejo lo que hacemos bien y decir, esto está bien, ¿no? Que uno pueda reflexionar con respecto a lo que como seres humanos están bien hechos. Entonces uno representa en una película como Gandhi, por ejemplo, ¿no? Y a veces hacer un espejo para ver todo lo negativo y simplemente hacer que la sociedad o el ser humano en general entienda mejor al ser humano y a los demás, a ti mismo, para que tú como sociedad puedas ir cambiando eso que estás viendo reflejado que no te gusta de tu sociedad, ¿no? Y ir subrayando lo que sí te gusta. Creo que ese es como el gran labor del arte de la ficción, el ser un espejo. Gracias. ¿Qué consejo nos podría dar a nosotros que somos estudiantes de actuación?
Yo creo que el principal es lo que hablaba Oscar hace rato, que es, o sea, analicen bien si están dispuestos a sacrificar y tienen la tenacidad y la persistencia que esta carrera requiere. Yo creo que este tipo de carreras la hago porque no me queda de otra. Porque si no la hago me muero, porque si no la hago mi vida no tiene sentido. Es a ese nivel esta vocación, es realmente... yo no me imagino haciendo otra cosa. Y afortunadamente me fue bastante bien, pero si me hubiera ido mal, seguiría haciendo lo mismo. O sea, no hice esto siempre y cuando me fuera bien. Entonces, si están pensando en que no, que es que siempre y cuando vaya bien, y si no, pues me retiro, retírense de una vez. Si piensan que pueden hacer otra cosa y que también les apasiona el ser chef, entonces quiere decir que a lo mejor son chef, a lo mejor no son actores. Entonces, háganse la pregunta en serio, porque sí, no es una carrera nada fácil y sí requiere de muchos sacrificios internos y externos que a la mera hora, si realmente es tu vocación, vale mucho la pena, porque te conviertes en una persona plena y feliz, ¿no? Y paciencia, y paciencia. Gracias. Chicos, muchísimas gracias por su participación, sus preguntas. ¿Cómo te fue, Plutarco? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Es padre Eso me ha gustado cuando he dado clases, que lo que te hacen las preguntas ya ni siquiera es que tú tengo que darles una buena respuesta para que ellos puedan funcionar. O sea, realmente lo que es cuestionarte a ti mismo, cosas que no te has cuestionado hace mucho tiempo. Claro. Muy bien. Cuando regresemos, vamos a continuar aquí en el taller de actores profesionales conversando con Plutarco Asa. Sigan con nosotros. Y bien, continuamos aquí en el taller de actores profesionales con Plutarco Asa. Plutarco, en el amplio entorno de la web ya están contenidas todas las formas de representación humana. Cada vez la animación y la tercera dimensión generan las voces y la gesticulación humana. ¿Hacia dónde va el oficio del actor? Estoy muy de acuerdo con Luis de Tavira, que dice que en esos tiempos de locura y de invasión de imágenes y de contaminación visual y de tanto ruido, es una gran época para todavía volverle a apostar y de una manera más grande al espectáculo invisible que existe en la mente del actor. Creo que uno va y paga un boleto de teatro porque quiere vivir ese espectáculo. Y eso no lo puedes reproducir en ningún lado. Claro. Y yo creo que entonces realmente para dónde ir, para hacia adentro. O sea, yo creo que más hacia afuera y a querer competir y hacer cada vez más espectáculo, ¿no? A mí me pasa con algunas obras que de repente veo que cada vez les ponen más video y cosas y veo a los actores así, ¿no? Y lo estoy viendo y digo, pero no, yo vine a ver la mirada de este actor, yo vine a sentir, a ver ese espectáculo invisible. Entonces yo creo que al contrario, el actor tiene que ir hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro, y entre más verdaderos y más profundo y complejo sea lo que estamos haciendo y trabajando, más imprescindibles vamos a ser, porque realmente ¿cómo suples eso? No hay una computadora, no hay un avatar que supla esa mirada de Anthony Hopkins cuando le ¿cómo se llama? Le descubre el diario Emma Thompson. No hay. Claro. Se te enchina inmediatamente. Y eso no lo puedes. ¿No? O sea, eso no lo he sentido en ninguna película de caricaturas. O sea, realmente es algo vivo. Entonces, ¿de qué debe estar hecho un actor? ¿Cuál es su materia prima para actuar? Su materia prima es su experiencia, su imaginación, yo creo que tiene mucho lo que te hace diferente o lo que es especial de uno a otro, porque todos más o menos tenemos lo mismo, los seres humanos por fuera, ¿no? Son los demonios y los secretos. Y yo creo que si algo padre tiene mi profesión es que puedes contar secretos de ti mismo y puedes sacar demonios que no le vas a contar a nadie.
pero que impúdicamente los sacas en un personaje y nadie se da cuenta que son tuyos. Claro. Entonces, yo sí siento que es muy importante que en vez de reprimir los demonios y de guardar los secretos como lo hacemos en la vida cotidiana, tenemos que, al contrario, irlos alimentando, por lo menos internamente, ¿no? Para no hacerle daño a nadie, ¿no? Pero sí, realmente esa cajita de Pandora es única e irrepetible y la tengo solamente yo. Y cuando yo la saco, eso es lo que a mí me puede llegar a hacer un actor único. Pero ¿cómo logras eso, Plutarco? ¿Cómo logras dotar a tus personajes de emociones? Pues es que parece bien sencillo, pero sí, pues, claro. Los que están estudiando sabrán que lo que voy a decir no es tan sencillo. Una vez Fernando Luján le fue a preguntar a Fernando Soler, a su tío, es que, tío, yo no me sale llorar. ¿Cómo le haces para llorar? Es que y tú eres el mejor actor que hay en este país, tú tienes que saber, tiene una técnica, ¿cómo le hago? Porque unos dicen que por acá, otros dicen que por allá, otros se ponen algo que les irrite, otros se pellizcan una nalga, ¿no? Y le dice Fernando Soler, ven, siéntate, toma un tequila. Mira, es un secreto que hemos tenido los actores. Cuando tengas que llorar, ponte muy triste. Así de simple. Qué fácil, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo lograr eso? Pues yo siento que cada técnica, cada proceso son distintos. Es muy difícil, pero yo creo que por más técnicas que hagan 10,000 personas, yo siento que es ponerte en situación. Si es con otra persona, buscar al otro, dejarte estimular por el otro, dejarte estimular por todo lo que va sucediendo a tu alrededor, estímulos, de recuerdos, de olfato, de gusto, de lo que sea. Pero tienes que, realmente es mucho más sencillo de lo que a veces le hacemos, pero no es tan fácil. Desde tus inicios hasta ahora, Plutarco, ¿crees que ha cambiado el cine, el teatro y la televisión? Y si sí, ¿de qué manera ha cambiado? El cine, pues ya hay cine, ¿no? Realmente cuando yo estudiaba teatro, pues se hacían 5 o 6 películas al año. Entonces ya se creó una industria, se crearon generaciones de directores maravillosos, de fotógrafos, guionistas, y en ese sentido, pues los actores hemos ganado muchísimo. El teatro, al revés, yo cuando empecé, el teatro venía de todos los 60s, de poesía en voz alta para acá, y de todos los 80s con las grandes obras como Señora Klein y Jacques y su amo, y Grande y Pequeño, y Tavira, y tal, y Gurrola. Y de repente a mí me tocó un poco la decadencia del teatro, la decadencia en cuestión de que se perdió todo ese motor, y todo el principio de mi carrera ya no existía eso que me contaban que existía apenas 5 años antes, ¿no? Y la televisión, pues me tocó a mí el boom, me tocó con Nada Personal, Mirada de Mujer, etcétera, que la ficción en televisión se volvió bien interesante y era como una gran esperanza. Y luego me tocó que se les olvidó eso y se vino otra vez una decadencia a regresar a lo mismo, pero más peor, ¿no? Uh-huh. Y ahora con estas nuevas ventanas, que son los canales públicos, con sus series, canales como Cadena 3, ahora con Aparicio, el internet, etcétera. Yo creo que sí, la televisión ahora sí puede por fin intentar cambiar el formato de la telenovela rosa y convencional, y sin que desaparezca, poder hacer otro tipo de cosas. Y obviamente los actores vamos a ganar mucho con eso. Yo creo que a diferencia del teatro, en el cine el actor no siempre es indispensable, y bueno, con esto me refiero al género documental, ¿no? Que es muy importante en estos momentos, y también a esta nueva tendencia en el cine de ficción de utilizar no actores. Y bueno, un ejemplo de esto es El violín de Francisco Vargas, donde don Ángel de Tavira, con 80 y tantos años, guerrerense, recibió una mención como mejor actor cuando la película participó en Una cierta mirada en el Festival de Cannes. Y vaya, no tenía ningún entrenamiento, ninguna escuela. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de los no actores trabajando dentro de la ficción? Y también si hay un vínculo entre los no actores y los actores. Si hay un vínculo. ¿Y cuál sería? Es una tendencia mundial este cine que Carlos Reigadas y varios directores, Amat Escalante y tal, han explorado, y que muchos es sin actores y es como
como esta tendencia ahora a hacer todo lo más real posible. Y bueno, tiene su gran mérito. No es el cine que me gusta a mí. La verdad es que si quiero ver realidad, pues me voy a ver la realidad, honestamente. O veo un documental. Yo creo que el hacer una ficción como El Padrino, creo que tiene su gran ciencia y creo que es lo que hace. O sea, yo siento que el cine o el teatro o el arte en general no tiene que imitar a la realidad, porque si no, no tiene chiste. Tiene que sublimarla. La ficción es crear un universo paralelo que espejea a la realidad, pero que no es idéntico. Y en eso el actor es indispensable. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido al ejercer tu vocación como actor? Yo siento que hay dos cosas que me han pasado muy importantes. Yo, a pesar de no ser nunca fui un tipo demasiado tímido, mi manera, lo que me ha costado como ser humano es relacionarme con mis semejantes. A mí me ha ayudado mucho a conectar con otros seres humanos, aunque sea en ficción y luego en el camerino, lo que sea, pero realmente la ficción me ha hecho como relacionarme de una mejor manera con los demás seres humanos y entender un poco más lo importante que es esa conexión, aunque yo no sabía por dónde. Y ahora, en otro plano, lo que más me ha ayudado es que es muy raro, pero a mí me ha pasado, no sé si a todos los actores, pero a mí mis trabajos casi siempre van de la mano con mi circunstancia de vida. Y ciertos momentos difíciles o complicados, mi trabajo me ha ayudado a superarlos, a entenderlos. Siento que en los momentos más difíciles, si yo no hubiera tenido que ir a función y no hubiera podido vertir todo lo que me estaba pasando en una ficción, yo no sé cómo hubiera superado esos obstáculos. Entonces siento que mi profesión va muy de la mano con mi persona y con mi ser humano, y a veces hasta extrañamente coincide demasiado el tema de la cosa que me toca hacer con lo que estoy viviendo. Y en concreto, en resumen, lo más frustrante que te haya sucedido, Plutarco. Pues es una carrera de muchas frustraciones, ¿no? Aquí estamos todo el tiempo siendo rechazados. Por más que seas un actor exitoso y un actor con prestigio, tarde o temprano tienes que ir a hacer un trabajo o ir a un casting o exponerte a la prensa o exponerte a tanto que nos rodea, en el cual hay siempre un rechazo. Y es muy frustrante el rechazo. ¿Tienes algún pasatiempo favorito? Ir al cine me gusta mucho, aunque ahora lo hago menos porque he tenido mucho trabajo. Y los deportes, la verdad es que soy muy, muy aficionado a los deportes. ¿Qué buscas en un proyecto? ¿Hay algo especial que quisieras alcanzar? Me gustaría mucho poder romper barreras y fronteras. Que en este caso me encantaría trabajar con Sean Penn, me encantaría trabajar con Scorsese, o sea, me encantaría trabajar con la gente que yo admiro, que los veo tan lejos. Me gustaría jugar en esas ligas y no necesariamente quedarme ahí, sino poder tener la libertad de poder ir y venir y volver y vertir aquí lo que aprendí, etcétera. Sí me gustaría en ese sentido romper fronteras. Y lo otro, pues ojalá la vida me aleje de la mediocridad, ojalá siempre haya nuevos retos, siempre haya cosas cuando yo esté en un cierto confort, algo que me lleve a otro lado y que me haga seguirme divirtiendo y seguir creciendo con mi profesión. Plutarco, el maestro Ludwig Margules, en sus memorias, mencionaba que en el montaje de Los Justos de Camus había encontrado un grupo de artistas, de actores, que habían entregado el alma y habían convertido el material en algo entrañable. Y aquí viene la cita, dice: Bertolt Brecht creía en la anécdota. Yo creo en el conflicto y en la complejidad humana. Lo que sostiene el conflicto es la complejidad. Para mí es como la elevación de la actuación a un hecho poético. ¿Tú crees que hoy los actores están dispuestos a elevar su creación a un hecho poético o nada más a tener un éxito mediático? Pues no sé los demás. Yo sí aspiro a que se eleve, a superar esa capa, ¿no? O sea, sí creo que hay capas y tienen que suceder. Yo sí creo que hay una capa que es la primera, que es totalmente diversión,
¿no? Yo voy y me siento en el teatro y quiero divertirme. Creo que tiene que haber algo que tenga que ver con la belleza, que no tiene que ver con lo bonito, sino como algo que estéticamente reinvente el mundo y que yo de repente tenga una experiencia visual, auditiva, etcétera, que me lleve a otro lado. Y siento que el siguiente es el arte y la poesía. Y en ese sentido, pues uno aspira a eso. Lo malo del actor es que nuestra profesión no somos creadores únicos, ¿no? Realmente, para que eso suceda no siempre depende solamente de ti. Depende del director, del texto, como dijo Margules, o sea, hay un grupo. Con que haya uno que no, de repente no sucede. Con que haya un director que se distrajo y que no entregó el alma también, no sucede. O sea, sí, por lo que no sucede tan seguido en el teatro o en el cine, es porque tienen que estar todos ahí, ¿no? ¿Tú crees como ciudadanos estamos haciendo algo por cuidar el arte y el conocimiento? Como comunidad artística yo veo que la gente está peleando y lograron ahora el 226 para teatro. Se pelea para que no se deje de hacer cine, a pesar de que el cine en general no es un gran negocio y hay mucho dinero ahí que se pierde en la mayor parte de las películas. Ahora, uno como comunidad no tiene que defender lo suyo y defender el teatro, el cine, que haya más escuelas de actuación, que haya mejores escuelas de actuación y que cada vez haya más un compromiso y una profesionalización. Claro. Pero mientras haya gente que de repente un día dice, hoy voy a hacer Hamlet y ni siquiera ni siquiera han leído Stanislavski, creo que ahí es donde nos vamos a seguir cayendo y dando de topes, ¿no? Plutarco Asa, quiero agradecerte tu presencia en el taller de actores profesionales. Y de verdad, gracias por compartir tus anécdotas, tu experiencia y tu visión. Y en nombre de TAP tenemos un pequeño regalo para ti, antes de que te vayas. Señores, despidamos con un fuerte aplauso al señor Plutarco Asa. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Y gracias por sintonizarnos a ustedes también. Los esperamos en nuestro próximo programa con una sorpresa más de talento, sensibilidad y conocimiento de la actuación en México. Desde TAP, soy Oscar Uriel. Hasta la próxima.